Buenos días. Un cordial saludo, un fraternal saludo, un afectuoso saludo para todos los que están siguiendo esta transmisión en sus casas, en comunidades o individualmente, en sus casas, en sus hogares o en algún lugar donde están pasando la cuarentena. Ayer decíamos que uno de los esfuerzos grandes que tenemos que hacer es buscar la identificación del siervo. En primer lugar, hacemos como hizo el Nuevo Testamento, identificar al siervo de Dios con la persona de Jesús. En segundo lugar, entendemos que precisamente Jesucristo es la clave de interpretación de toda la Biblia. De tal manera que desde Jesucristo miramos el Antiguo Testamento y específicamente estos cánticos para que con él lo extendamos, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de los creyentes y todos los creyentes constituimos el pueblo de Dios. De tal manera que se trata de una misión que es aplaudir, agradecer y bendecir a Dios por Jesucristo y su misión, pero también es reconocer que nosotros en Cristo, cada uno y todos conjuntamente, constituimos el siervo de Dios que recibe esta misión. El texto con que nos vamos a iluminar en este día, ya lo hemos escuchado esta mañana en la Eucaristía. Comienza así: He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él. Él les enseñará mi justicia a las naciones. No clamará, no gritará, ni alzará en las calles su voz. No romperá la caña quebrada, ni aplastará la mecha que está por apagarse. Enseñará mis juicios según la verdad, sin dejarse quebrar ni aplastar. Esta misión precisamente comienza por esa identidad profunda que todos nosotros en este momento nos esforzamos, nos abrimos para aceptarla. He aquí a mi siervo, tómalo para ti personalmente, a quien yo sostengo. Yo soy sostenido por el amor de Dios. El mismo Dios me llama mi elegido, el preferido de mi corazón, y he puesto mi espíritu sobre él. De tal manera que según este texto, tú y yo, los que estamos siguiendo esta reflexión, somos elegidos, preferidos del corazón de Dios, y él ha puesto su espíritu en nosotros. Pues bien, iluminados por este texto, que nos va a guiar durante todo el día, voy a presentar unos puntitos introductorios para hoy. Vamos a dividir la meditación sobre el primer cántico, que después lo vamos a leer completo, en dos partes. En la primera parte, que es esta meditación de la mañana, llegamos hasta un retrato hablado de la identidad del siervo. Y en la segunda parte, que es la tarde, ya nos vamos a ocupar de cómo entiende la misión y cómo la ejecuta en este primer cántico. El primer puntito de introducción va a ser nuestra vocación y misión. Y también la voy a hacer desde el punto de vista eminentemente bíblico. Quienes estamos hoy reunidos para animarnos mutuamente en la fe, somos personas creadas, elegidas y llamadas por Dios Padre para reproducir la imagen de su Hijo muy amado en su vida, condiciones, criterios y destino, a fin de que sea Él el primogénito de muchos hermanos, con la certeza de que en todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, y de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, así sea el coronavirus, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es como nuestra identidad profunda.
Nuestra vocación, entonces, es llegar a la plenitud de vida en Cristo, como lo decíamos ayer, a la luz de Efesios 4:13, que tengamos la estatura de Cristo. Y nuestra misión es disfrutarla nosotros y ayudar a que muchos la conozcan y la disfruten también, y así todos glorifiquemos a Dios. ¿Qué más quiere un padre sino ver a sus hijos felices, viviendo en fraternidad, con una vida abundante en justicia e igualdad? Pues ese es el anhelo del Padre, y Él lo quiere realizar con cada uno de nosotros, a quienes llama mi siervo, mi elegido, preferido de mi corazón, en quien he puesto mi espíritu. Un segundo punto de esta introducción es nuestra realidad. Todos conocemos bien nuestra realidad personal actualmente, ineludiblemente insertada en la realidad familiar, social, nacional e internacional, y cada uno la está viviendo y la sigue sufriendo de una manera diferente, y está sacando sus propias conclusiones y se está reafirmando en valores que tenía muy presentes o a veces escondidos o a veces ignorados. Pero todos de alguna manera u otra y por diversos caminos nos hemos preguntado por el sentido de nuestra vida y lo que la fundamenta. Hemos profundizado en que somos mucho más que comida y bebida, como dice el apóstol Pablo, más que el pretendido estado del bienestar, presentado como la panacea, con gran soberbia, arrogancia y autosuficiencia por quienes se benefician de él. La realidad actual nos certifica que tal pretensión no es más que una gran mentira y que en pocas semanas fue destruido por un virus para el que la tal soberbia y arrogancia no estaba preparado. Teniendo en cuenta esta realidad, que ciertamente cada uno la está viviendo o sufriendo a su manera, y que empezando por lo más leve que es la reclusión, tenemos que enfrentar la enfermedad y la muerte, la orfandad y el abandono, la pobreza y los desahucios de personas que no pueden entrar en hospitales. Entonces vamos a fijar nuestra atención en nuestra condición de siervos de Dios. Por nuestra vocación a configurarnos con Cristo, siervo de Dios, en su entrega como siervo de Dios, recibimos como pronunciadas para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad local, para nuestra familia y para las personas con quienes compartimos nuestro itinerario diario, y para todo el pueblo creyente, aquellas palabras del Padre: tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Un amor eterno, pues como dice el mismo Señor por el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. El Señor nos ha elegido y llamado como eligió y llamó a su siervo, y como a Él nos presenta al mundo y nos da una misión. En realidad, el nombre de siervo de Yahvé es un título muy especial en la Biblia. Designa al que el Señor llama a colaborar con sus designios. El siervo de Yahvé es aquella persona, hombre o mujer, grupo social o movimiento creyente que está llamado a colaborar con el designio de Dios. Se da a personas cuya misión concierne siempre al bien del pueblo elegido. Fue dado con frecuencia a Moisés, mediador de la alianza, y a David, tipo del rey mesiánico. También están en la memoria del pueblo Abraham como siervo de Dios, Isaac y Jacob como siervos de Yahvé. Después se aplica a Josué, que condujo al pueblo a la tierra prometida. Se aplica a los profetas, cuya misión es mantener viva y vigente la alianza y los principios prácticos que la conducen.
así como a los sacerdotes que celebraban el culto divino en nombre del pueblo sacerdote. Todos estos servidores tienen como misión hacer al pueblo fiel servidor de Dios. Y el servicio que le hace al pueblo de Dios, en primer lugar, es vivir y practicar la justicia, cada uno personalmente desde el fondo de su corazón. Ahora bien, desde los primeros tiempos, el pueblo no siempre fue fiel a su vocación de siervo de Yahvé y es indócil a los servidores de Dios. Por eso tiene que sufrir el exilio en medio de un pueblo pagano. Pero Dios, que no quiere la muerte, sino la vida del pecador, se escoge un resto que será fiel bajo el reinado de su siervo, el nuevo David. Este resto será un pueblo y humilde, que practica la justicia, ama la piedad y camina humildemente con su Dios. Las meditaciones de nuestros ejercicios van a seguir los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Estos cánticos están esparcidos por la segunda parte de Isaías de los capítulos 40 a 55. Entonces les recomiendo que allí en sus casas, donde están, si no lo tienen ahora a mano, la tengan preparadita para la tarde, o mejor dicho, que se propongan en cualquier momentito del día, en el rinconcito que tengan preparado, o en el ambiente familiar donde lo estén viviendo, tomar la Biblia y señalarlo en esos capítulos, 40 al 55 de Isaías. Es el corpus de lo que se llama el Deutero Isaías o segundo Isaías. Y después se da pie para el que llaman el Trito Isaías, que comprende el libro de la Consolación, a partir del capítulo 56 hasta el 65. Pues bien, tengan a mano esos capítulos 40 a 55. Y entonces en los intermedios se lo van leyendo y lo van rumiando y lo van interiorizando y van confrontando con lo que aquí vamos a decir. Es ese libro en el que ciertamente está concentradito todo el mensaje del siervo de Yahvé. Lo más seguro es que estos cánticos del siervo fue escrito por un discípulo del profeta Isaías, que vivía junto al pueblo en el cautiverio de Babilonia, alrededor del año 500 a.C., mucho después de la muerte del primer Isaías. Entonces se trata de un libro escrito de primera mano. No es de alguien que se imagina o ha recibido descripciones de la situación del pueblo, sino que directamente lo ha vivido y lo ha sufrido. Ha sufrido la situación externa, ha sufrido las tentaciones internas, ha sufrido el ultraje y la incomprensión, tanto de sus amigos como de quienes se declaran sus enemigos y quieren combatirlo. De tal manera que bien puede decir que está escribiendo no como una persona informada, sino como una persona que lo ha vivido. Siguiendo estos cánticos nos preguntamos, ¿quién es el siervo de Dios? ¿Es el pueblo? ¿Es Jesucristo? ¿Somos nosotros? ¿Es alguno de los profetas? ¿En quién estaba pensando el profeta cuando escribió los 4 cánticos? La respuesta más probable es la siguiente. La idea del siervo la sacó el Deutero Isaías de la vida del profeta Jeremías, el gran sufriente que nunca bajó la cabeza delante de sus opresores y perseguidores, y que hizo tanto para mantener en el pueblo la esperanza. Isaías vio en él un ideal, una especie de paradigma o modelo para el pueblo sufriente del cautiverio, y se inspiró en él para hacer los 4 cánticos. Pero al hacer los cánticos, su preocupación mayor no era escribir la vida de Jeremías, sino presentar al pueblo del cautiverio un modelo que lo ayudara a descubrir en la figura del siervo su misión como pueblo de Dios.
Por tanto, para el autor de estos 4 cánticos, el siervo de Dios es el pueblo creyente que sufre el azote del mal en tantas manifestaciones. Más tarde la comunidad cristiana se inspiró en estos cánticos para presentar la vida y misión de Jesús, de tal manera que Jesús se erige como el paradigma y modelo del siervo de Dios, y a él volvemos los ojos siempre que decimos siervo de Dios, y desde él y en él nos miramos nosotros, que participamos de la misma condición de siervo de Dios. Y como todos, personal y comunitariamente, estamos incorporados por nuestro bautismo a Jesús en su vida, misión y destino, cada uno y todos somos también el siervo de Dios. Y es muy importante tener en cuenta esto. Ayer les hacía una insinuación. De tal manera que Él confía plenamente en nosotros porque sabe de qué nos hizo, sabe qué puso en nuestra mente y en nuestro corazón y sabe que tenemos suficiente capacidad para ser felices, para construir una historia justa en fraternidad. Esa capacidad ya la puso en nosotros. Se me había apagado el micrófono. Pero la sucesión de hechos extraordinarios no es la característica de Dios. Lo más maravilloso y característico de Dios es el milagro que ha hecho con cada uno de nosotros, haciéndonos tan extraordinarios que no nos falta ningún don de la gracia, ni para ser felices, ni para encontrar la salvación. Por eso a mí me parece que cuando nos identificamos nosotros como siervo, asumimos también conscientemente la misión, no ingenuamente, sino sabiendo muy bien que el Señor nos ha elegido y capacitado con todos los dones necesarios para construir una sociedad justa y fraterna donde reine la igualdad. Los 4 cánticos son como una cartilla o itinerario. Indican los 4 pasos del caminar del pueblo como siervo de Dios. Son un espejo para que el pueblo de todos los tiempos pueda tomar conciencia de su misión. Son un ideal para ser realizado por todos los que quieren pertenecer al pueblo de Dios. Por eso, al recordar estos pasos en nuestras meditaciones, nunca olvidamos que hay personas que sufren. No despegamos los ojos de Jesús. No olvidamos a nuestro pueblo, especialmente aquellas situaciones hirientes de personas muy allegadas a nosotros o lejanas físicamente, pero de las cuales nos enteramos, y algunas que ignoramos. No olvidamos aquellas situaciones hirientes de personas y pueblos que son conocidas por nosotros porque allí trabajamos y allí vivimos. Y pensamos siempre que son pasos que vamos recorriendo todos juntos y como parte de un pueblo también caminante como siervo de Dios. Si alguna cosa nos han enseñado las grandes crisis de humanidad que hemos tenido, y especialmente esta última,
es que ordinariamente en estos grandes retos, todos los esfuerzos y la creatividad del individuo tienen que aunarse con otras personas para caminar juntos en la misma dirección. Que las acciones fragmentarias o aisladas son perdidas, tienen poco efecto, pero que si todos nos ayudamos, sabiendo cada uno lo que puede aportar y todos recibiendo la aportación de otros, realmente es un pueblo que está caminando como siervo de Dios. Para esta exposición vamos a seguir una parábola ilustrativa que creó el padre Carlos Mester. En estas reflexiones estoy siguiendo este librito del padre Carlos Mester, viejito porque es del año 86 y publicado en la CLAR, la Conferencia de Religiosos Latinoamericana. Se llama La misión del pueblo que sufre. Es un tesorito y si alguno lo tiene por allí escondido en su casa, búsquelo y léalo completo que está muy bien. Yo aquí hago un extracto de este libro. Pues bien, él se inventó una parábola y dice así: aquí no nos vamos a servir de imagen porque no tenemos acceso. Nos vamos a servir de la imaginación. Mire, imagínense que todo esto que está aquí con todo lo que tiene encima es tierra. Entonces él dice así: primero había solo tierra, tierra de sufrimiento. Después apareció una semilla chiquitita, más o menos parda, más o menos anónima. Semilla de resistencia, está inserta en esa tierra. De esa semillita de resistencia, al cabo del tiempo, surgió un ramito verde de esperanza, tan chiquitito que se lo voy a poner aquí más al frente, mire. Una hojita verde de esperanza, chiquitita, pero muy viva y con muy buena proyección. Esta es la esperanza que nos anima a todos. Dice San Agustín hablando de Dios: no me buscarías si no me conocierais. Pues bien, la esperanza no es de una ilusión, sino de algo que ya arde en nuestro corazón y que busca manifestarse. Por eso el primer brote de la semilla es tan vivo, tan verdecito, con tanta alegría. Esa es la imaginación. De este hilito verde del tamaño del césped surgió la espiga que se fue llenando en la paciencia del tiempo de lucha y de espera. Solo después de todo esto, bien al final del crecimiento, apareció el fruto maduro que hasta hoy alimenta al pueblo, a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias y comunidades, y lo ilumina en su caminar. Y el fruto es este: el siervo es Jesús, pero también el pueblo, nosotros, este pueblo sufriente que imita a Jesucristo, resistiendo contra el dolor. Y también somos nosotros en nuestro proceso de configuración con Cristo, en su entrega, en su abandono, en su condición de que no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Y por lo tanto, en Jesucristo, que es como el culmen de todo el proceso, está el secreto de toda la explicación que podemos dar, no solamente a los cánticos del siervo, sino a todo el Antiguo Testamento. Entonces resumimos, y si quieren lo pinten allí en su casa para que se entretengan. En la tierra de resistencia había escondida una semillita. En la tierra del sufrimiento, había escondida una semillita de resistencia. Lo que llevaba esa semillita en su interior era precisamente el anhelo de la justicia y el derecho.
Después de mucho sufrir, de esa semillita surgió un ramito verde de esperanza. Y ese ramito verde de la esperanza fue creciendo en la esperanza y en la dinámica de la historia hasta que apareció una espiga que fue creciendo y se fue llenando hasta hacerse flores y fruto frondoso. Allí nació Cristo, que es el secreto de nuestra esperanza, el que nos enseña a resistir contra el dolor con todas las fuerzas posibles, porque el dolor y el sufrimiento no pueden tener la última palabra. Pues bien, con esta introducción así general, vamos a entrarnos ya en el primer cántico, la primera parte del cántico, que dice así: He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él les enseñará mis juicios a las naciones. Con estas palabras solemnes dirigidas por Dios a todas las naciones del mundo, el primer cántico abre la historia del siervo de Dios. A ver, reparemos en esto. Dios es quien toma la iniciativa. Él escoge al pueblo del cautiverio para ser su siervo y le confía una misión importante. Y así lo confiesa el texto: Yo, Yahvé, te he llamado para cumplirme justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que estaban en la oscuridad. Al leer y oír estas palabras, uno se pregunta: ¿cuál es el pueblo, institución o persona de esta tierra capaz de realizar una misión tan grande? Dentro de nuestros cálculos imaginamos a un pueblo bien organizado, bien preparado, con grandes cualidades y líderes excepcionales. Imagina un pueblo consciente, lleno de fe y de esperanza, dispuesto a aceptar inmediatamente el llamado de Dios. Pero si pensamos así, nos engañamos. El proceder de Dios es otro. La realidad de Dios es muy diferente. Y hagamos un pequeño esbozo de en qué situación estaba este pueblo que el Señor se eligió para ser portador de esa semilla de resistencia, hacerla reconocer en otros pueblos y que de allí surgiera ese tallito verde de esperanza. Mire, la situación del pueblo que fue escogido por Dios era esta. El pueblo escogido por Dios para realizar aquella misión tan importante era un pueblo sufrido y oprimido, casi sin fe y sin esperanza. Un pueblo que de tanto sufrir se entregó finalmente diciendo: estoy al fin de mis fuerzas, se acabó mi esperanza que venía de Dios. Un pueblo casi sin conciencia, sin iniciativa y sin salida. Un pueblo explotado que conoció de cerca el dolor. No era ni pueblo, apenas un resto de pueblo. El desecho de las naciones, era la escoria del mundo, esclavizado por el rey Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que sucedió para que el pueblo quedase tan postrado? La historia nos cuenta lo siguiente. En el mes de julio del año 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con un gran ejército e invadió Palestina, la tierra donde vivía el pueblo de Israel. Cercó la ciudad de Jerusalén, destruyó todo con el fuego, mató mucha gente y parte del pueblo que quedó de la matanza fue llevado como esclavo al cautiverio de Babilonia. Entre ellos estaban Jeremías y el autor de estos cánticos, el deutero Isaías.
Este comparó al pueblo del cautiverio con una de aquellas plantas secas del desierto, pedazo de raíz seca enterrado en un suelo desierto. Quien veía al pueblo en aquella situación decía: de aquí ya no sale nada bueno, es el fin. Y no era exagerado. Era realmente una situación de muerte. El propio pueblo oraba diciendo: Dios me hace vivir en las tinieblas como un difunto enterrado hace ya mucho tiempo. Las aguas me cubrieron la cabeza y yo grité: estoy perdido. Perdieron todo. La única cosa que quedaba para el pueblo en aquella situación era sufrir el dolor que lo aplastaba. En el libro de las Lamentaciones hay una aproximación a aquella situación y ciertamente es muy ilustrativo. No voy a leer todas las Lamentaciones, voy a leer solo un parrafito. Dice: yo vi el hambre, vi a todo el pueblo gimiendo de hambre, buscando pan, niños pidiendo comida, y no había criatura muriendo de hambre en los brazos de sus madres. Niños buscando comida y no había. Criaturas muriendo de hambre en los brazos de sus madres, mientras preguntaban: mamá, ¿dónde hay pan? Niños y lactantes caídos por las calles de la ciudad como si fueran heridos de guerra. El pueblo saliendo de casa con riesgo de la vida en busca de alimento. Ancianos y sacerdotes asesinados brutalmente mientras buscaban alguna cosa para comer. Gente ofreciendo sus joyas a cambio de un poco de comida. El hambre los torturaba a todos. Vi al pueblo pagando a precio de oro el agua que bebía y gastando mucho dinero por la leña que usaba. Los que antes se alimentaban con manjares deliciosos desfallecen de hambre por las calles. Los que fueron criados en medio del lujo dormían en camas de estiércol. Los de piel suave quedaron reducidos a piel y hueso, secos como madera. Fuimos forzados a extender la mano a Egipto y a Asiria para conseguir el pan que comíamos. Quedamos sin ayuda y todo el mundo se burlaba de nosotros. Era mucho mejor morir por la espada que morir de muerte lenta, de hambre y desnutrición. Y ahí sigue toda la descripción del libro de Jeremías, solamente para presentar una muestrita. Este pueblo era precisamente el que tenía dentro de sí el germen, la semilla de resistencia. Realmente quien vivió esta situación podía decir en verdad: yo soy el hombre que conoció el dolor de cerca. Podía gritar a los cuatro vientos: vosotros todos los que pasáis por el camino, parad y mirad para ver si en algún lugar existe un dolor semejante a mi dolor. Bien podemos entender por qué el profeta comparó a este pueblo con el varón de dolores, hombre desfigurado, sin un mínimo de condición humana, sin gracia ni belleza, despreciado, lleno de sufrimiento, evitado por los otros como si fuera un leproso, herido por Dios, humillado y castigado por Él, así parecía, aplastado y maltratado por los hombres, condenado como un criminal, sin ley, sin justicia, sin defensa. Pues bien, esta descripción que se vivió allí en Babilonia, algunos la pueden estar casi que asimilando a descripciones que están viendo en algunos barrios de ciudades, como nos describía ayer el padre Jairo Navarro, que es el párroco en una de las parroquias de Guayaquil. Decía: por las ventanas alcanzamos a ver algo porque no nos podemos mover, pero solamente vemos desfiles de ataúdes o de cuerpos a medio envolver, y
nadie que los llore, ni los acompañe, ni los mire, porque con solo mirarlos les parece que quedan contaminados. De tal manera que aquello que pasó hace tanto tiempo en Babilonia se va reproduciendo a escalas diferentes en muchas situaciones. Pues bien, tanto los de allá como los de hoy tenemos la misma vocación, y miremos cómo actúa Dios en estas situaciones. Fue este el pueblo que Dios escogió para ser su siervo y realizar aquella misión de justicia y liberación. Nadie creía en aquel pueblo, ni él mismo, solo Dios. Dios seguía creyendo en el pueblo del cautiverio y los llamaba diciendo: tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Y subrayemos ese versículo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio. Yo te sostengo con el poder de mi brazo. Esta es la manera de actuar de Dios que la Biblia enseña y la vida nos confirma. Es diferente, muy diferente a la manera de pensar y actuar de nosotros hoy. ¿Quién de nosotros irá a escoger un pueblo así y a apoyarse en él para arreglar el mundo? Solo Dios mismo. Y Dios no ha cambiado de aquella época hasta acá. Ciertamente el apóstol Santiago dice: en él no hay cambio, ni variación, ni ocaso. Y Santa Teresa lo reafirma: Dios no se muda. Y lo experimenta muchas veces la santa cuando le dice: soy yo el mismo que te ha acompañado tantas veces. Yo no he cambiado, soy el mismo, no hayas miedo. Por medio de esta elección, Dios mostró su preferencia. Se quedó al lado de aquellos pobres, de aquellos despreciados, de aquellos desconocidos, de aquellos oprimidos. Los poderosos, los dueños del mundo, los que masacraban al pueblo y se mofaban de él, esos ahora tienen que inclinarse ante el mismo pueblo para recibir de él el servicio de Dios. Se ha invertido la situación. Así, desde el inicio del primer cántico, Dios llama la atención del mundo entero hacia los pequeños, los desconocidos, los que no cuentan, los oprimidos, sus siervos. Dios quiere que todos miren hacia los pobres y descubran ahí la buena noticia por medio de ellos que está ofreciendo Dios a todo el mundo. Es una oferta que no es excluyente, solamente que quien está sentado en su riqueza, en su poder y en su arrogancia, tiene que bajarse de esos falsos pedestales para asumir la condición de siervo y caminar con sus hermanos. ¿Por qué Dios escoge justamente a los pobres y a los pequeños? ¿Qué es lo que ellos tienen de especial para merecer la preferencia del corazón de Dios? ¿Cuál es la buena noticia de Dios que ellos anuncian? La respuesta a estas preguntas se nos da en el primer cántico, donde el profeta ofrece un retrato hablado del siervo de Dios que dice así. Pues bien, ese retrato hablado del siervo de Dios lo vamos a comenzar a ver esta tarde. Por ahora dejamos la expectativa. ¿Cuáles son las características, el rostro de este pueblo? Pues bien, les dejo la lectura, capítulo 40, 55 de Isaías, y esta tarde comenzamos con este puntico. Retrato hablado del siervo de Dios. Mientras tanto, pues que disfruten de la tranquilidad y de la serenidad que da el saber que Dios nos ha elegido, que no ha cambiado, que no ha dejado de amarnos, y que cuanto más desconcertante sea la situación, más es el amor de Dios derramado y vivificado en nuestros corazones para que sepamos
que el sufrimiento no manda y que no tiene la última palabra. Bueno, pues, ¿a qué hora nos encontramos esta tarde? A las 6. Vale. Entonces ustedes prográmense allí para que saquen un ratico de lectura en su Biblia. Y también para que, si es el caso, recuerden, en una tareita, hacer un buen dibujo. En la tierra de resistencia había una semillita, en la tierra de sufrimiento había escondida una semillita de resistencia, y de ella salió un hilito pequeño de esperanza, y de él nació un gran árbol. Y en ese árbol está Jesucristo, el paradigma y modelo de cada uno de nosotros como siervo de Dios. Entonces, ármense de acuarelas o lapicitos de los niños y hagan una pintura muy gráfica para reproducir esto. Y a cada uno le van poniendo su nombre según vayamos desarrollando los cánticos. Bueno, que tengan un buen rato de aquí hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias y muchos saludos a todos los que han madrugado o nos van a ver en diferido más tarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.